Mataron a Fernando Villavicencio. Decir que Fernando ha estado en esta misma tribuna ha sido parte del proceso de promoción y defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos que encara el Inter-American Institute for Democracy, y lo ha hecho valientemente desde el Ecuador en su exilio y en su presencia en Estados Unidos. El Inter-American Institute for Democracy ha editado 2 libros de denuncia de Fernando Villavicencio. El primero, Ecuador Made in China, con el cual se hizo un foro en el Congreso de los Estados Unidos en Washington, y él pudo denunciar esta situación que después se convertiría en varios de los juicios que ha llevado adelante y que señalan la corrupción del régimen de Rafael Correa. Y el segundo, resultado de su exilio y de la persecución que le hizo Correa y del refugio que él tuvo que buscar en la selva amazónica con las tribus indígenas ecuatorianas, Sarayaku, la derrota del jabalí. Fernando ha sido parte de un proceso en el que hemos acompañado no solamente sus ideas, sino su trabajo, porque era un trabajo bien hecho, era un trabajo de investigación fundamentado, documentado, como lo prueban los libros que hemos publicado y las denuncias que él ha llevado hasta la sentencia ejecutoriada que le ha dado 8 años de cárcel al exdictador del Ecuador, Rafael Correa, hoy prófugo y extrañamente no perseguido y no capturado por el gobierno del presidente Lasso. Con esa introducción, decir que el asesinato de Villavicencio es una repetición de lo que se llama el socialismo del siglo XXI. ¿Qué es el socialismo del siglo XXI o castrochavismo? Es una corriente que se organiza a partir de 1999 con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, que auxilia a la dictadura de Cuba y que junto con Lula da Silva ponen en marcha en el siglo XXI lo que se llama populismo, que empieza siendo populismo bolivariano y que hoy día se llama socialismo del siglo XXI. Han expandido la dictadura de Cuba y han hecho dictaduras en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, e hicieron la dictadura del Ecuador, que duró casi 10 años con Rafael Correa. Dictaduras que además tienen la característica de ser narcoestados. Y les quiero recordar que el narcoestado se define como el país cuyas instituciones políticas se encuentran influenciadas de manera importante por el poder y la riqueza del narcotráfico, cuyos dirigentes desempeñan simultáneamente cargos de funcionarios gubernamentales y miembros de las redes de producción y o tráfico de drogas narcóticas ilegales amparados en las potestades de gobierno que tienen. Y en ese contexto, los 10 años de gobierno de Rafael Correa, Ecuador fue un narcoestado. Y fue un narcoestado por la decisión que toma Correa de ese alineamiento y dependencia al sistema transnacional del socialismo del siglo XXI, y de esa manera cierra la base de Manta, que era el centro más importante de inteligencia y operaciones antinarcóticos de la región, basado por convenios internacionales en territorio ecuatoriano. Por esa decisión protege a las FARC dentro de su territorio y se produce el famoso hecho de la Operación Fénix o el bombardeo de la Angostura, cuando el presidente de Colombia dispone el bombardeo en territorio ecuatoriano, presidente Uribe, del que era vicepresidente en ese momento, el aquí presente Francisco Santos, y se mueren 22 guerrilleros de las FARC, incluyendo a alias Raúl Reyes. Pero lo importante de esa operación es que la operación se produce con esa precisión porque se intercepta una llamada de teléfono satelital de una comunicación del presidente dictador Hugo Chávez de Venezuela el 27 de febrero con Raúl Reyes, y es esa comunicación la que permite el bombardeo. Venezuela narcoestado, Ecuador narcoestado, protección a las FARC. Y después el maletín o la valija diplomática con narcóticos, que fue un escándalo en el Ecuador. O sea, el Ecuador, además de la corrupción que ha llevado por denuncia de Fernando Villavicencio a 8 años de cárcel del dictador Rafael Correa, ahora impune y jefe de campaña para tratar de poner una candidata en la presidencia que le dé impunidad al estilo Lula da Silva, el Ecuador, además de ser una dictadura, fue claramente un narcoestado. Y eso está demostrado.
Y lo otro que está demostrado es que el socialismo del siglo XXI, castrochavismo, no es una organización política, es una organización criminal. Y es una organización criminal que tiene entre sus brazos operativos el narcotráfico, por eso es narcoestado. Y tiene la presión de las migraciones forzosas como otro brazo operativo, y tiene el terrorismo de Estado, y tiene el terrorismo internacional, y tiene el tráfico de esclavos, y tiene todo el crimen organizado operando en la región y expandiéndose en el mundo bajo el liderazgo de la dictadura más antigua que es Cuba. Y se llaman socialismo del siglo XXI y operan con el Foro de Sao Paulo y han creado el Grupo de Puebla para tener un soporte o una careta política que les permita convertir el crimen organizado en política y ampararse las inmunidades, privilegios que da la política para hacer operar el crimen organizado. Por eso el socialismo del siglo XXI, castrochavismo, se define como el grupo de delincuencia organizada transnacional que opera bajo la jefatura de Cuba y que hoy día controla los regímenes de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y que en su momento controló el Ecuador con Rafael Correa, que fue liberado gracias a la gestión del presidente Lenín Moreno. En ese escenario, la otra constatación que se hace es que el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo mata. Y no es esta la primera muerte, ni será la última mientras este sistema de crimen organizado esté operativo. Han matado a Osvaldo Payá en Cuba, junto con el señor Cepeda, y acaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de señalar que el responsable de ese asesinato, disfrazado de accidente de vehículo, es el régimen cubano. Han matado a el fiscal Nisman en la Argentina, que estaba, ¿qué haciendo? Investigando la corrupción de los Kirchner, parte del sistema castrochavista de crimen organizado transnacional. Han matado al general Baduel en Venezuela, que era el exministro de Defensa del dictador Chávez, porque preso político como estaba, representaba una amenaza de esclarecimiento de los crímenes y una amenaza contra la impunidad y contra la permanencia indefinida en el poder. En el Ecuador han matado al general Gabela. En el gobierno de Rafael Correa, situación que hasta ahora no se esclarece por el tema de los famosos helicópteros indios. O sea, el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo mata. Y la pregunta es, ¿quiénes son los próximos? La vista está puesta en Venezuela, que lleva adelante un pujante proceso de elección interna, y tenemos candidatas como María Corina Machado, que tiene un respaldo colosal, pero cuya vida, obviamente, en los términos del asesinato de Fernando Villavicencio, está en peligro. Tenemos una elección en la Argentina, donde hay candidatos como Patricia Bullrich y el señor Milei, que están bajo amenaza porque el kirchnerismo está siendo derrotado, y eso es el castrochavismo. Y la razón por la que es importante la elección de este domingo en el Ecuador es porque el eje de confrontación en el Ecuador hoy día no es un eje de confrontación ideológico, no es un eje de confrontación siquiera programático, es un eje de confrontación existencial donde están chocando, de un lado, la gente que ha asesinado a Fernando Villavicencio, que representa la impunidad del narcoestado, el socialismo del siglo XXI, el retorno de Rafael Correa para tener impunidad al estilo Lula y para devolverle al sistema transnacional de crimen organizado el eslabón del narcoestado del Ecuador, que es esencial en la estructura geopolítica de esa organización. Y en el otro lado está la libertad, la democracia, y está el Ecuador. O sea, la gente este domingo va a ir a votar en el Ecuador, más allá de las personas y más allá de las simpatías o antipatías, por aquel eje de confrontación que ha matado a Fernando Villavicencio y que es el narcoestado y la impunidad del socialismo del siglo XXI o castrochavismo, representado por el correísmo en el Ecuador, frente a la libertad, la democracia y la posibilidad de que los ecuatorianos recuperen seguridad pública, tranquilidad y futuro. Gracias.